En Hechos capítulo 21, se relata cómo el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén después de que algunos judíos de Asia lo acusaran injustamente de haber profanado el templo al supuestamente introducir a un gentil en el lugar sagrado. Esto provocó un gran alboroto, y la multitud intentó lincharlo, pero los soldados romanos intervinieron y lo llevaron preso a la fortaleza Antonia. Allí, Pablo pidió permiso para dirigirse al pueblo y compartió su testimonio, explicando cómo había perseguido a los cristianos antes de su conversión en el camino a Damasco, donde tuvo un encuentro con Jesús. Sin embargo, cuando mencionó que Dios lo había enviado a los gentiles, la multitud se enfureció nuevamente, y los romanos decidieron azotarlo para interrogarlo. Pero Pablo apeló a su ciudadanía romana, lo que les obligó a detenerse. Posteriormente, fue llevado ante el Sanedrín, donde las tensiones entre fariseos y saduceos estallaron debido a su declaración sobre la resurrección de los muertos. Para protegerlo, el comandante romano lo sacó de allí y más tarde, cuando se descubrió un complot de más de 40 judíos que juraron matarlo, fue trasladado secretamente a Cesarea, donde compareció ante el gobernador Félix. Durante 2 años estuvo preso en Cesarea hasta que Festo sucedió a Félix en el gobierno. Cuando el nuevo gobernador intentó enviarlo de regreso a Jerusalén para ser juzgado, Pablo apeló a César, su derecho como ciudadano romano, por lo que fue enviado a Roma. El viaje a Roma comenzó con dificultades debido a las condiciones del mar. Pablo, bajo la custodia del centurión Julio, junto con otros prisioneros, navegó en una embarcación que, debido al mal tiempo, se vio obligada a detenerse en Creta. Pablo advirtió que continuar el viaje sería peligroso, pero no fue escuchado. Pronto, una violenta tormenta conocida como Euroclidón azotó el barco, llevándolo a la deriva durante 14 días. Los marineros intentaron abandonar la nave, pero Pablo, alentado por un mensaje divino, aseguró que nadie perdería la vida si se quedaban a bordo. Finalmente, el barco encalló en la isla de Malta y se deshizo por completo, pero todos lograron llegar a la orilla con vida. En Malta, los habitantes los recibieron con amabilidad y encendieron una fogata para calentarlos. Mientras Pablo recogía leña, una víbora salió de entre las ramas y se prendió en su mano. Citemos lo que está escrito en Hechos capítulo 28, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. El gran apóstol Pablo recogió leña para el fuego, a pesar de que entre los 276 pasajeros había muchas otras personas que podrían haber realizado esa tarea. Su corazón de siervo siempre se hacía evidente en sus acciones. Pablo no era como algunos predicadores modernos que evitan ensuciarse las manos con trabajos sencillos y esperan ser servidos por los demás, mientras conservan su estatus solo como observadores. No se limitó a pararse junto al fuego que otros habían encendido, ni dejó que la tarea recayera solo en los demás. En cambio, trabajó junto a los marineros y los habitantes de la isla, participando activamente en una labor que, aunque poco atractiva, era necesaria. Pablo era fiel a Dios y vivía como un verdadero siervo, pero eso no lo alejaba de esta prueba. Su servicio humilde trajo una víbora, y la víbora no solo mordió a Pablo, se amarró en su mano. Pablo no dejó que eso lo molestara. Él no gritó, ¿por qué Dios? Ya no puedo aguantar más de esto. O, ¿qué no ves que te estoy sirviendo? Pablo no miró a aquellos que estaban sentados cerca del fuego y dijo, holgazanes, si hubieran recogido la leña ustedes, esto no me hubiera pasado. La reacción de Pablo parecía serena y despreocupada. Él sacudió la criatura en el fuego. Ahora bien, el término común, víbora, se refiere a las serpientes venenosas de la familia Viperidae. En Israel, actualmente existen 7 especies de víboras cuyos nombres en hebreo son Tsefa Matsui, Daboya palestinae, Tsefa hermon, Montivipera born mueleri, Fe, Hechis coloratus terrae sanctae, Achan katan, Cerastes vipera, Achan gadol, Cerastes gaspereti mendelsoni, Achan hartumim, Cerastes, y Shefifon, Pseudocerastes fieldi. Todas estas especies poseen veneno y representan un peligro para el ser humano, especialmente en regiones desérticas. En la Biblia, las víboras siempre se mencionan con una connotación negativa debido al peligro mortal de su veneno. Se dice que pueden morder los talones del caballo y hacer caer al jinete. Su veneno es tan potente que actúa como un bisturí molecular, destruyendo tejidos y siendo letal para animales y humanos. Sin embargo, el apóstol Pablo fue librado milagrosamente del veneno de la víbora que lo mordió en la isla de Malta, probablemente una especie europea. Actualmente, en la isla mediterránea de Malta no hay serpientes, ya que como en muchas islas pequeñas, la persecución humana ha provocado su desaparición. Además,
La introducción de depredadores como los gatos domésticos contribuyó a su extinción. Algunos críticos de la Biblia han argumentado que el relato del naufragio de Pablo es ficticio, afirmando que en Malta no había madera ni serpientes venenosas. Sin embargo, no se puede juzgar la condición de la isla en el pasado basándose en su estado actual, ya que con la modernización de cualquier territorio es común que desaparezcan los árboles, así como muchas especies de fauna, incluidas las víboras. No obstante, en tiempos de Pablo, estos animales eran abundantes, como lo confirma el relato bíblico. Lo que resulta curioso de este relato del libro de Hechos es la actitud de los malteses con relación al apóstol. Notemos lo que dice el versículo 4 del capítulo 28 del libro de los Hechos. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Los habitantes de la isla estaban convencidos de que la justicia finalmente había alcanzado a Pablo. En este caso, la justicia hacía referencia a la diosa griega Dike. Como sabían que Pablo era un prisionero, interpretaron su situación a través de su visión supersticiosa. Según sus creencias paganas, asumieron que debía ser un homicida o un gran pecador, y que la diosa de la justicia no le permitiría escapar sin recibir su castigo, ya que parecía estar rodeado de desgracias. Primero, había sido arrestado y enviado a Roma como prisionero. Luego, sobrevivió a una feroz tormenta en el mar que casi destruyó la nave y acabó con toda la tripulación. Finalmente, al llegar a tierra firme, fue mordido por una víbora, lo que los hizo creer que su destino estaba sellado. Muchas veces caemos en el error de emitir juicios apresurados y sacar conclusiones cuando vemos a alguien atravesando situaciones difíciles. Sin embargo, no siempre se trata de castigo o consecuencia de sus acciones, sino que Dios permite esos procesos para fortalecer su llamado y aumentar su fe. Por otro lado, resulta interesante notar que durante el ataque de la víbora a Pablo, nadie parece haber intentado ayudarlo. Debes comprender que muchas personas a tu alrededor, cuando te ven pasando por momentos difíciles, en lugar de extenderte la mano para socorrerte, usarán sus palabras para juzgarte y señalarte. Por eso, no pongas tu confianza en ellos. Aunque los hombres no te ayuden, recuerda que aquel que está contigo como poderoso gigante es el Santo de Israel. Él tiene la autoridad para anular todo veneno que el enemigo quiera inyectar en tu vida, y el fuego del Espíritu Santo consumirá todo lo que no proviene de él ni forma parte de sus planes. El veneno de la serpiente no podrá detener tu propósito, porque el antídoto para tu llamado está en la sangre de Jesucristo. Dios no nos ha prometido una vida libre de dificultades, pero sí nos ha asegurado que en cada prueba nos dará la victoria. Qué gran consuelo es para el creyente saber que el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Ahora bien, ¿cómo reaccionaron aquellos que creyeron que Pablo iba a morir? Analicemos lo que dicen los versículos 5 y 6 del capítulo 28 de Hechos. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Creemos que esta fue la manera en que se cumplió la promesa que tenemos en el Evangelio, según San Marcos capítulo 16, versículo 18. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. La víbora venenosa mordió a Pablo, pero él no sufrió ningún efecto del veneno, pues Dios lo había protegido. ¡Qué sorpresa para los habitantes de la isla! Ellos estaban familiarizados con este tipo de serpiente y sabían muy bien lo que debía suceder. Pablo debería haberse hinchado y caído muerto. Sin embargo, al ver que no le pasaba nada, llegaron a la conclusión de que no era un hombre común, porque cada vez que esa clase de víbora mordía a alguien, su destino era inevitablemente la muerte. Si él no murió, pensaron que debía ser un dios, un ser divino inmune al veneno. Esta no era la primera vez que Pablo era considerado un dios. En Hechos capítulo 14, en la ciudad de Listra, la gente creyó que Pablo y Bernabé eran dioses, identificándolos con Júpiter y Mercurio. En aquella ocasión, primero los aclamaron, pero luego terminaron apedreando a Pablo como si fuera un criminal. En Malta ocurrió lo contrario. Al principio lo consideraron un criminal sentenciado a muerte por los dioses, pero después llegaron a creer que era un ser divino. Cuán inconstante es la opinión humana, pero qué seguridad nos da la revelación divina que hemos recibido, pues nos libra de esas fluctuaciones y falsas percepciones. Ahora bien, Dios no rescató a Pablo de una tormenta solo para que muriera por la mordedura de una serpiente. Pablo estaba bajo la protección divina. Tiempo antes, el mismo Señor Jesucristo le había prometido que llegaría a Roma. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 23, versículo 11.
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». La promesa de que aún había más trabajo por hacer también implicaba una garantía de protección continua. Pablo debía vivir hasta completar el propósito que Dios le había encomendado. Y esto sigue siendo una verdad tanto para ti como para mí, amigo oyente. No importa cuán difíciles sean las pruebas que estés enfrentando, si la enfermedad amenaza tu vida, si tus familiares o incluso hermanos de la iglesia se levantan en tu contra, sigue confiando en Dios. Si Él ha hecho una promesa y tiene un propósito para ti, nada podrá impedir que se cumpla. Ten ánimo, es necesario que sigas adelante. Recordemos lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. La razón por la que podemos mantenernos firmes es porque fiel es el que prometió. Es mucho mejor confiar en su fidelidad que en la nuestra. Estimado oyente, sacúdete de toda opresión que el enemigo intenta colocar sobre tus hombros, porque, así como sucedió con Pablo, muchos estarán esperando que esta prueba te derrote, pero no será así, porque Dios está contigo y saldrás victorioso. Ellos no comprenden la manera en que Dios obra, ni entienden que Él permite ciertos procesos en tu vida para fortalecerte. Pero cuando llegue tu victoria, podrás testificar al mundo que Jesucristo te ha recompensado y que muy pronto todo ojo lo verá. Mantén encendido el fuego del altar en tu corazón, porque nada podrá impedir lo que Dios ha determinado hacer en tu vida. Amén. Y así llegamos al final de este video. Esperamos sinceramente que la información compartida haya sido útil y enriquecedora para ustedes, y que haya aportado algo valioso a su comprensión o interés sobre el tema tratado. Agradecemos mucho su tiempo y atención, y nos encantaría que nos acompañaran en el próximo video. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.